Ya, entonces, buenos días, todavía buenos días. La clase de hoy va a ser un poco más corta, dado que mañana es feriado, entonces la idea es no desfasarnos tanto con respecto a los otros paralelos, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer hoy día es volver a revisar un poco el ejercicio que habíamos terminado la clase pasada y lo vamos a complementar con la ley de Ohm para poder llegar a las ecuaciones que nos van a permitir resolver este sistema, ¿ya? Recordemos que nosotros comenzamos haciendo este ejercicio primero mirando las direcciones de las corrientes y por consecuencia las polaridades de los voltajes. Ya recordemos que la dirección de la corriente, nuestra primera referencia que tenemos es nuestras fuentes independientes, ya sea de voltaje o ya sea de corriente, porque ellas tienen o una polaridad de voltaje definida, en el caso de la fuente de voltaje, o una dirección de corriente definida, en el caso de la fuente de corriente. Y en base a ellas, nosotros vemos dónde tenemos nodos, cómo se divide la corriente, las direcciones y en consecuencia las polaridades. Recuerden que en el caso de los elementos pasivos, como las resistencias, la corriente debe entrar por el terminal positivo, como se aprecia, por ejemplo, acá, acá, aquí y aquí. ¿Ok? Sin embargo, en los elementos activos, que son los elementos que nos van a entregar potencia al circuito, la corriente debe entrar por el terminal negativo, como se ve ahí y como se ve acá. Una vez que nosotros hicimos eso, lo que tenemos que hacer es plantear las leyes de voltaje de Kirchhoff y de corriente. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a repasar dos cosas. Primero, recordar que este nodo que está acá en negro no nos va a entregar mayor información, ¿ok? ¿Por qué no nos va a entregar mayor información? Debido a que nos está diciendo que la corriente que entra a ese nodo es igual a la corriente que sale, lo cual es una tautología, no necesitamos plantear una ecuación para saber que una corriente es igual a sí misma, es como decir 5 es igual a 5, o sea, no necesitamos demostrar que 5 es igual a 5, es una tautología, ¿ok? Y que los nodos que tenemos abajo, acá, que serían ese nodo naranjo junto con el rojo, todos esos nodos son el mismo nodo, porque, como dice ahí, cuando no tengo elementos conectados entre los nodos, yo puedo asegurar que esos nodos son el mismo, y por lo tanto no necesito considerarlos como nodos diferentes. Una vez que vimos eso, nosotros planteamos las leyes de voltaje de Kirchhoff y la ley de voltaje, o la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, para el caso de la ley de voltaje de Kirchhoff, nosotros comentamos que íbamos a trabajar solamente con las mallas. No íbamos a obtener ecuaciones que tuviesen que ver con los lazos, debido a que estas ecuaciones no eran linealmente independientes. Básicamente lo que estamos diciendo es que no me van a estar aportando una nueva ecuación para poder resolver mi sistema. Y para poder resolver mi sistema, yo necesito tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Y esas ecuaciones tienen que cumplir ser linealmente independientes, como les decía. Y las ecuaciones de los lazos no necesariamente van a ser linealmente independientes. Por lo tanto, en el caso de la ley de voltaje de Kirchhoff, nosotros vamos a plantearlo solamente con las mallas. Entonces, para las tres mallas que tenemos ahí, en celeste, morado y verde, obtuvimos las ecuaciones que se muestran acá. Obtuvimos tres ecuaciones, pero nosotros observamos que en realidad teníamos 5 variables. Por lo tanto, nos faltaban 2 ecuaciones. En ese caso, nosotros podríamos decir, chuta, ¿qué podemos hacer? ¿A qué le podemos echar mano? ¿Ok? ¿A qué le podemos echar mano? Dijimos ya, conocemos también la ley de Kirchhoff de corriente, planteamos la ley de Kirchhoff de corriente, a ver qué nos entrega. Planteamos la ley de Kirchhoff de corriente en los nodos verde, azul y rojo. ¿Ok? Recordemos que el rojo es igual a un naranjo y en el negro no nos entregaba información. Y planteando las ecuaciones de la ley de Kirchhoff de corriente en esos nodos, obtuvimos las ecuaciones que están acá. ¿Ya? Pero nos encontramos con el mismo problema. O sea, en una parte tenemos ecuaciones que están solamente en términos del voltaje, en el caso de la ley de Kirchhoff de voltaje, y en el otro caso tenemos ecuaciones que solamente están en términos de la corriente. ¿Ya? Y en global tenemos 9 variables, pero tenemos solamente 6 ecuaciones. Entonces, uno podría pensar de manera intuitiva, ya, a ver, puedo solucionar esto de dos formas. O obtengo más ecuaciones, o sea, tratar de seguir obteniendo ecuaciones, lo cual nosotros ya vimos que no podemos seguir obteniendo ecuaciones que nos sirvan para resolver este sistema, o buscamos alguna forma en que el voltaje de cada elemento se relacione con su corriente y por lo tanto podemos dejar todo o en términos de corriente o en términos de voltaje. Y eso sí lo podemos hacer.
Ahí tenemos las ecuaciones y eso sí lo podemos hacer a través de la ley de Ohm. Entonces, recuerden que la ley de Ohm me dice que para un resistor, su corriente va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El valor de la resistencia nosotros lo tenemos. 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 5 ohm. Y esos, en nuestro caso, que estamos analizando circuitos, van a ser siempre datos. Entonces, como tenemos la resistencia, podemos dejar todo en términos de las corrientes o podemos dejar todo en términos de los voltajes. Y ahí tener un pack de ecuaciones que me van a permitir a mí resolver mi sistema. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy día es utilizar la ley de Ohm para dejar todo en términos de voltaje y todo dejarlo también en términos de la corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí voltaje y acá vamos a poner corriente. Entonces, si yo quiero dejar todo en términos del voltaje, las leyes de Kirchhoff de voltaje las tengo que dejar tal cual. O sea, nosotros vamos a copiar esto para que lo vamos a escribir de nuevo. Copiamos y ahí tenemos nuestras leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Ahí están nuestras leyes de Kirchhoff. Y lo que nosotros podríamos decir ahora es, ok, perfecto. Vamos a juntarlas un poquito más para que... Ups. Para que nos quede espacio para las otras ecuaciones. Ahí y ahí. Ya. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y si nosotros queremos dejar todo en términos de voltaje, tenemos que utilizar la ley de Ohm para las leyes de Kirchhoff de corriente, dejarlas en términos del voltaje. Por ejemplo, vamos a hacer una hoja individual para cada uno mejor, ¿ok? Por ejemplo, vamos a trabajar primero con las leyes de voltaje que están acá. Entonces, yo tengo la corriente I1, ¿correcto? Que es la corriente que está circulando en esta parte y es la corriente que está asociada al resistor de 3 ohm. Por lo tanto, si yo quisiera expresar esa corriente en términos de su voltaje, esa corriente me queda el voltaje V1 dividido por 3 ohm. Visto de otra manera, V1 es igual a 3 veces I1. Y por lo tanto, esta ecuación que está acá, esta ecuación que está aquí, copiar, yo la voy a poder convertir en términos de voltaje. Porque ahora sabemos que I sub 1 tiene un valor de V sub 1 partido en 3. ¿Ok? Luego, 2, al ser una constante, se mantiene igual. ¿Y qué va a pasar con I sub 2? Nuevamente, vamos a volver acá. I sub 2 es la corriente que está pasando por ese resistor. Por lo tanto, I sub 2, usando la ley de Ohm, va a ser igual a V sub 2 partido por 4. O sea, I sub 2 menos va a ser igual a V sub 2 partido en 4. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación que nosotros teníamos en función de la corriente, ahora la dejamos en función del voltaje, utilizando para eso la ley de Ohm, y por ende nos está entregando una ecuación que a nosotros nos va a permitir resolver el sistema. Ese mismo proceso, ahora si nosotros intercambiamos esto, lo dejamos acá, nos movemos un poquito para acá, esto lo dejamos acá, nos damos cuenta que ahora tenemos 4 ecuaciones.
¿Ok? 4 ecuaciones que están en términos del voltaje. Pero nosotros dijimos, a ver, tenemos V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub 4 y V sub X. Nos sigue faltando una ecuación. Por lo tanto, yo puedo tomar otra ecuación, por ejemplo, puedo tomar esta ecuación. Puedo tomar esta ecuación y la puedo escribir en función de sus voltajes, diciendo I sub 2 va a ser igual a V sub 2 partido por 4, I sub 3 va a ser igual a, perdón, va a ser igual a V sub 3, la resistencia asociada vale 2 ohm, por lo tanto 2, I sub 4 tiene una resistencia asociada de 5 ohms, más V sub 4 partido en 5, y finalmente la corriente I sub 1, que ya vimos que es V sub 1 partido en 3, esto lo borramos, ya no nos sirve, y eso es igual a 0. Y si ustedes observan, ahora tenemos 5 ecuaciones, y tenemos 5 incógnitas, V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub 4 y V sub X, que es el voltaje que nosotros tenemos en nuestra fuente de corriente. Y por lo tanto, ahora nuestro sistema está en condiciones de poder ser resuelto. Podríamos encontrar la ecuación también de esta, ¿ya? Pero una vez que yo tengo la misma cantidad de incógnitas que de variables, ya puedo resolver mi sistema. Nosotros para este curso vamos a llegar hasta acá, solamente a plantear el sistema de ecuaciones. La misma cantidad de incógnitas que de variables y habiendo obtenido solamente a través de las leyes de Kirchhoff, de corriente, usando la ley de Ohm, y obtener la ley de voltaje a través de las mallas, sin utilizar los lazos. Con ese paso que vimos, con esa unión que nosotros tenemos entre la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente usando la ley de Ohm, ¿hay alguna duda? No, está claro todo. Perfecto, entonces ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a dejar todo en función de la corriente y para eso la que nosotros modificamos es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ocupamos otra hojita y tomamos nuestras ecuaciones de la ley de Kirchhoff de corriente, las llevamos acá, ahí, y tomamos también las de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y ahí las tenemos. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff, las vamos a expresar en términos de su corriente, utilizando nuevamente la ley de Ohm. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Recordemos que la corriente I sub 1 es igual al voltaje V sub 1, que recuerden, estos son el voltaje y la corriente que pasa por la resistencia. No puedo aplicar la ley de Ohm a las fuentes independientes porque no conozco su resistencia interna. Como no conocemos su resistencia interna, no podemos llegar a aplicarla. Entonces nosotros la aplicamos sobre las resistencias. ¿Ya? Importante que eso lo tengan en mente. Entonces, I sub 1 es igual a V sub 1 partido en 3. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera expresar esto para dejar cuánto es V sub 1, al final V sub 1 me queda 3 veces I sub 1. ¿Ok? Y lo mismo tendría que hacer con cada uno de los términos. Por lo tanto, esta ecuación ahora se va a convertir 3 veces I sub 1 más, recordemos, V sub 2, 4 ohm. Entonces, 4 veces I sub 2 menos 5, eso se mantendría, es igual a 0. O sea,
expresamos la ecuación que nosotros tenemos de ley de voltaje de Kirchhoff en función de la corriente. Y fíjense que cuántas ecuaciones tenemos en esta parte. Acá tenemos 4 ecuaciones. Y ahora tenemos 4 incógnitas. Entonces, como tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, nosotros ya estaríamos nuevamente en condiciones de resolver el sistema. Ahora, ustedes pueden encontrar también todas las ecuaciones que necesiten, y en eso no hay ningún inconveniente. Es mejor tener más ecuaciones que menos. Pero el mínimo para yo poder resolver un sistema es la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. El próximo semestre, cuando ustedes tengan álgebra lineal, van a profundizar un poco más en eso, ¿ya? Pero lo importante de esta pequeña clase, o esta clase un poco más corta, lo importante es que ustedes observen cómo nosotros en un principio planteamos dos tipos de ecuaciones, una en función del voltaje y otra en función de la corriente, que en principio uno podría pensar de que no están relacionadas, pero mediante la ley de Ohm, yo voy a poder estas como pasarlas en función del voltaje y agrandar mi cantidad de ecuaciones, o esta que son las de voltaje, pasarlas en función de la corriente. ¿Cuál pasar a cuál? Eso es decisión de cada uno, puede depender del ejercicio, dependiendo de la cantidad de incógnitas, de ecuaciones, etcétera. ¿Ok? Pero, pero sí es muy importante que las ecuaciones que obtengan de la ley de voltaje de Kirchhoff sean ecuaciones linealmente independientes. Para eso tienen que aplicar solamente la ley de Kirchhoff de voltaje en las mallas. No aplicarlas sobre lazos porque no pueden asegurar que esas ecuaciones sean linealmente independientes. Si no son linealmente independientes, no nos van a permitir resolver nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a hacer un nexo entre la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff usando la ley de Ohm. Ese nexo es súper importante porque posteriormente, cuando ustedes entren a un curso llamado Teoría de Circuitos 1, van a ver métodos de análisis de circuitos, que son métodos que utilizan esto mismo como base, pero que nos permiten de una manera más sistemática poder resolver muchísimos más problemas. Entonces, comprender esto y entender la relación entre una y otra, y cómo yo de repente estoy hablando de voltaje, ¡pum!, y puedo estar hablando de corriente, o estoy hablando de corriente, ¡pum!, y puedo estar hablando de voltaje. Ese cambio, mediante la ley de Ohm, para ustedes tiene que ser automático, muy rápido. Obviamente que no lo van a lograr haciendo uno o dos ejercicios, requiere práctica. A todos nos tomó mucha práctica, ¿ya? Pero sin embargo, la idea es que nosotros vayamos haciendo ejercicio, vayamos haciendo práctica, vamos a ir subiendo ejercicio, todavía tenemos tiempo de repasar esto, entonces eh, esta es la base, ¿ya? La próxima clase nosotros ya vamos a ver lo que son circuitos en serie y paralelo, con eso terminamos la materia y de ahí nos centramos solamente en trabajar, hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio, ¿ok? Que es la mejor forma de poder ir adquiriendo y interiorizando todo esto. Entonces, con lo que vimos hoy, chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro que quizás quisieran que repitiera? No, a mí me quedó todo súper claro. Perfecto. Entonces, como les decía, la clase de hoy va a ser bastante más cortita. La idea era poder hacer este ejercicio, que lo vamos igual la próxima clase a repasar al comienzo, ya dejarlo bien clarito, con las ecuaciones bien planteadas, y la próxima clase ya estaríamos terminando con la materia. Si es que en la próxima clase alcanzamos, una vez que terminemos la materia, hacemos ejercicio. Si no, ya en el peor de los casos, la clase subsiguiente solamente a repasar y hacer ejercicios. ¿Ok? Ok, Así que esa es la clase breve de hoy, chiquillos. Cualquier duda, la idea es que las hagan a través del foro, me manden un correo, a mí, a los ayudantes, al otro profesor, lo que sea. ¿Ya? Y yo creo que a más tardar el próximo fin de semana ya estaría la retroalimentación de los preinformes para que la vayan revisando. ¿Ok? ok, muchas gracias, profe. Ya, chiquillos, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana largo. Chao, chao.